confiamos que en el tiempo justo va a llegar esa bendición a tu vida. Que el Señor nunca llega antes y nunca llega después. Siempre llega a tiempo. Y siempre llega a tiempo porque como hoy lo vamos a platicar en la reunión de oración. Si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, que es un grano pequeñito, el Señor eso necesita, solo eso necesita, creer y tener una fe como un grano de mostaza, para que el Señor pueda obrar y trabajar y hacer llegar esas peticiones de oración sean cumplidas, tanto de salud como de provisión económica, como en la provisión familiar, con las relaciones familiares. Hola familia de Dios, nuevamente es un gusto saludarles. Hoy quiero hablarles acerca de la ley del diezmo, una ley instituida en el tiempo de Deuteronomio, capítulo 14-22, dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de tu grano, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días de tu vida. Y entonces, si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti, entonces lo venderás y guardarás el dinero de tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el diezmo y el dinero de todo lo que deseases, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que deseares. Comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y toda tu familia. Vemos aquí que esta ley Dios la puso para que la obedeciéramos, pero a veces nosotros hacemos caso omiso, sobre todo cuando se trata de dinero. Mira, si el Señor no es dueño de tu dinero, de tu bolsa, de tu cartera, no es dueño de tu vida. Por lo tanto, no has puesto los ojos en Dios, que es el dueño de todo, porque dice su palabra que de todo lo que recibimos te damos, Señor. Pero si tú no has recibido es porque no has sembrado. Y si has sembrado escasamente, por eso recogemos escasamente. Pero cuando tú bendices, recibes y das con abundancia, ¿sabes qué provocas? Que el corazón de Dios te bendice abundantemente hasta que derrames totalmente. Y vemos, todo esto fue programado por Dios, no porque Él quiso, sino porque es una ley que Él mismo instituyó. Así es de que
hombres, mujeres, jóvenes, niños, empecemos a aprender y obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es todo lo que tenemos, todo lo que tú tienes y hasta estas fechas te ha dado Dios, es porque el Señor te lo ha concedido. Así es de que, familia, estés pronto para dar. Gracias, porque sabemos que tú has tomado en cuenta esta palabra el día de hoy. Y sabemos que tú vas a diezmar fielmente y no vas a retener lo que le corresponde a Dios. Hasta pronto. Buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos al Foro Conecta Dios. Esta mañana el pastor Alberto García va a dirigirnos unas palabras que vienen directamente del corazón de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirte que hoy nos va a dirigir para que sepamos qué hacer en la iglesia actual, en la iglesia de estos días, de estos últimos tiempos. Escucha con atención estas palabras y vamos a dar inicio a esta preciosa reunión de domingo. Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Queremos hoy hablar sobre la importancia de crecer, de nunca permanecer quietos con Dios, sino siempre buscar crecer, enfáticamente crecer. Este pasado domingo tuvimos una sesión de oración de sanidad que tenemos todos los domingos a las 11, pero ahora fue también presencial, lo hacemos una vez al mes. Y fue algo maravilloso ver cómo el grupo formado del Foro Conecta Dios han crecido tremendamente. Y ahora cuando oramos por personas que están con dificultades de enfermedad o dificultades económicas o familiares, el Señor se manifiesta sobrenaturalmente. Y eso me entusiasmó mucho, me volvió a dar, ¿cómo les diré?, energía pura para seguir adelante, formando personas que sean cada vez más parecidas a Jesús. Porque ese debe de ser el objetivo número 1 de la iglesia. Formar hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, del poder de Dios, que se parezcan tanto a Jesús, que las mismas obras que Jesús hizo en su tiempo, también puedan hacerlas cada una de ellas. Imagínese usted, nada más imagínese usted, si hubiese 10 parejas que se mueven a las dimensiones en las que se mueve Jesucristo, en las dimensiones en las que Él estuvo cuando ministró por 3 años y medio, sanando a personas que estaban sordas, a leprosos, inclusive resucitando como a Lázaro, llevando a personas perdidas, hombres ricos totalmente perdidos en el mundo sin entender qué era la vida, y guiarlos al perdón, llamar a un Mateo que era un recogedor de impuestos y un pecador, y convertirlo en un precioso hombre que escribió el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Que hubiese 10 como él, como Jesús en el mundo, que cuando ellos se presentaran ante amigos, parientes, vecinos o personas que piden su ayuda y llegaran y oraran y las gentes se sanaran, o ellos les dieran una palabra sobre su vida y lo que deben de corregir, vaya, esas 10 parejas trastornarían al mundo. Lo increíble es que hay muy pocos hijos e hijas de Dios que se mueven en la palabra de Dios, que podemos decir, vemos a Jesús a través de su vida. Muy pocos. La mayoría de los cristianos, y permítame y perdóneme lo que voy a decir, son aquellos mismos que Jesús comentaba en Mateo 15, cuando sus discípulos les decía, oye Jesús, les dices tantas cosas muy fuertes,
¿no te das cuenta que los ofendes? Dice, es que no hacen otra cosa más que pervertirlos, más que estorbar. Porque enseñan doctrina de hombres creyendo que es una doctrina de Dios. Son ciegos guiando a otros ciegos, y si un ciego guía a otros ciegos, seguro más adelante los dos caerán a un pozo y se ahogarán. Y Jesús fue muy claro y muy preciso en este asunto, porque Él lo que estaba queriendo formar con sus 12 discípulos era hombres de los que yo les estoy platicando. Hombres que pudiesen sacudir al mundo, y lo hicieron. Pedro, de ser un pescador y un hombre que constantemente daba un golpe por un lado y luego por el otro, él se convirtió en un líder del cristianismo que trastornó todo lugar. En él también se ve el milagro de levantar a un cojo, y también el milagro de levantar a una persona que estuvo muerta y resucitarla en el nombre de Jesús. Un Pablo también que vemos a él como es que había tanta unción en su vida que aún su ropa o pedacitos de su ropa eran llevados a los enfermos y estos sanaban. Y Pablo predicaba sobre todos los aspectos de la vida. Todo, la Biblia habla sobre todos los aspectos de la vida. De la vida, como es la vida matrimonial, o la vida con los hijos, o la vida con los padres, o la vida con los vecinos. Toda pregunta que usted tenga la va a poder contestar en la palabra de Dios, porque Dios habla de todos los temas que tienen que ver con el hombre y los cambios que tiene que realizar. Pero si nosotros somos como esos fariseos ciegos guiando a otros ciegos, que no entendemos aún nuestra propia vida, que no comprendemos inclusive cuando nos vienen cosas difíciles, circunstancias a nuestro alrededor muy complicadas que nos hacen retroceder. Si usted no es un verdadero seguidor de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, de esos que el Señor dijo, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, pero usted no sabe ni qué está pasando con su vida, no sabe por qué se enfermó, no sabe por qué perdió su trabajo, no sabe usted por qué no tiene un buen matrimonio, no sabe por qué sus hijos se fueron a la drogadicción a pesar de que van a la iglesia cristiana desde pequeños. Si usted no sabe por qué le están sucediendo las cosas, usted está perdido. Usted está ciego, dando golpes de ciego, tratando de seguir un cristianismo que finalmente no le va a ayudar en nada, al contrario, inclusive le va a estorbar. Porque no entiende, y con cualquier circunstancia adversa, con cualquier circunstancia que usted que pueda vivir en contra de su vida o la vida de sus familiares, usted va a retroceder y va a renegar de Dios, porque obviamente le va a echar la culpa a Dios de lo que le está sucediendo, porque usted no entiende sus malas decisiones, usted no entiende los caminos incorrectos que está tomando, usted no entiende que ha dejado de orar y por lo tanto no tiene una comunión con Dios, y por lo mismo no tiene usted poder, y va a caminar en un cristianismo mediocre, terriblemente mediocre, que más temprano que tarde le va a producir un desconcierto ante Dios tremendo, que lo que va a hacer es separarse de Dios, y aún va a peligrar su eternidad, porque va a perder la fe en el Señor Jesucristo, porque no entiende, no comprende lo que pasa a su alrededor, porque no hay una comunión como la que Jesús estaba diciéndole. Seguir a Dios no puede quedarse solamente en doctrina, no se puede quedar solamente en oír. Se necesita usted tener una comunión preciosa con el Señor y intencionalmente buscar crecer en Él. O sea, nunca permanecer quietos, nunca estancarse, nunca quedarse ahí estancados con las ruedas dando vueltas solamente en el mismo lugar, sin avanzar más en Dios. Porque si usted no lo hace, va a ser como estos fariseos, estos religiosos, que se quedaron estancados en una ley, se quedaron estancados en una serie de reglamentos que le incluyeran a la ley y que trataban de cumplirlos a rajatabla,
sin entender ni siquiera la misma ley, ni sin entender la misma doctrina. Solamente cumplir, por hacer lo que la ley te marca o por hacer lo que el cristianismo te marca, por usar el léxico del cristianismo. Eso no te va a llevar a conocer más de Dios y saber qué pasa con tu vida y qué pasa con la vida de tus seres queridos. ¿Qué pasa cuando sucede algo fuera de lo normal? ¿Por qué vino? Y entender por qué vino, de dónde vino, dónde estuvo el error, qué es lo que debo de modificar. Y como no hay esa retroalimentación, no hay esa posición de ir creciendo, tu vida se va a estancar y te vas a quedar en ese mismo lugar siempre, y finalmente con el tiempo vas a perder hasta tu propia fe. Por eso yo estaba muy contento de ver cómo los participantes del Foro Conecta a Dios han estado creciendo. Ahora sí que no se duermen en sus laureles, sino que están constantemente en las mañanas, cuando mandamos una visión o cuando mandamos una palabra, están prestos a escuchar esa palabra, prestos para tratar de interpretar esa visión, prestos para ver esa profecía, para comprender esa profecía y crecer en eso, modificar en lo que está mal, para entonces ir creciendo y creciendo hasta alcanzar la estatura y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo que creo que engloba esto que estoy diciendo. Ese versículo yo creo que nos va a dar mucha luz sobre lo que estoy diciendo. Y está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 al 4. Se la voy a leer en la nueva versión internacional. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos, y es así como me siento yo, de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimiento. Está diciendo, su crecimiento es fenomenal. Están creciendo de una manera increíble. Y estoy muy orgulloso de eso, les decía Pablo a estos hijos, a esta iglesia. Porque ellos, inclusive si usted ve las cartas que se escriben a esta iglesia, son cartas bien profundas, ¿no? Que hablan mucho sobre los últimos tiempos, porque esta iglesia estaba creciendo. Estaban enfocados en ser cada día más parecidos a Jesús. Y esa es la idea, familia, que su fe vaya creciendo. Apenas otra de las visiones, y me gusta cuando mandan las visiones, y a veces no las entendemos del todo, pero tratamos de interpretarlas. Una de esas visiones de Miguel Martínez, que decía que él veía cómo Dios agarraba un papel en blanco sin escribir, y lo veía, pero lo arrugaba y lo tiraba, y luego lo agarraba otro papel, lo arrugaba y lo tiraba. Y algo que platicando con Miguel, lo que yo pude más o menos percibir es que muchos cristianos tienen ese papel, y dice, la hechura y la forma del papel era perfecta, y cada uno de nosotros Dios nos ha hecho perfectos. Como puse en el domingo pasado sobre seguir los dones que Dios te ha dado y andar tras de esos dones, lo que este papel significa para mí, y que están en blanco y bien definidos, pero que finalmente los tira Dios, es que Dios te da unos dones perfectamente bien puestos, bien definidos para tu vida, para tu perfil, y tú no escribes nada. Te quedas quieto, no haces nada con ese don, no te mueves en lo que Dios te ha dado, no buscas más de Dios en ningún sentido. Tu vida está en blanco. No entiendes ni siquiera qué está pasando contigo. No comprendes qué está. Y eso que tienes muchos años en el cristianismo y lees la Biblia, pero no entiendes ni siquiera para qué estás en la tierra.
Y todos esos dones y todas esas virtudes que Dios te ha entregado quedan en blanco. Y Dios agarra y lo tira, porque no sirve. Otro de los sueños, pero ahora de otra de las personas que están integradas en el foro Conecta a Dios, es ella veía un salón individual chiquito, donde nada más cabía una sola persona. Y ese pequeño cuarto, dice, estaba bien hecho el cuarto, pero tenía las paredes rústicas y tenía un lugar como para orar, para como inclinarse y comenzar a orar a Dios. Y ella lo vio como ese lugar único y bien definido para acercarse a Dios. Pero era rústico, o sea, no tenía, las paredes estaban con los ladrillos apenas puestos, ¿no? Y lo que nos estaba diciendo es que el cristiano no ora. El cristiano no busca a Dios. El cristiano trata más bien en la iglesia de entretenerse bien. O sea, inclusive escuchábamos a algunos pastores diciendo, pues voy a tener que crear más ministerios, voy a tener que crear el ministerio de cárceles, porque hay personas que quieren entrar al ministerio de cárceles y para que se vengan a mi iglesia voy a generar ese ministerio. ¿What? O voy a generar el ministerio de danza porque muchos no saben danzar bien. Entonces yo tengo un pasito muy padre cuando está la alabanza, tengo un pasito que les voy a enseñar, está chibi y se van a fascinar todo el mundo cuando sepan hacer este pasito y voy a jalar más gente a mi iglesia. ¿What? El asunto es, ¿qué pretende tu iglesia? ¿Qué pretende a la iglesia que vas? ¿Qué pretendes al ir a la iglesia? ¿Aprenderte un pasito? ¿Entrar a un ministerio que es muy bueno? Yo estuve en el ministerio de cárceles, pero a mí Dios me habló audiblemente en la noche y me despertó y me dijo, hijo, quiero que vayas a ministrar a mis hijos a la cárcel porque tienen frío y tienen hambre. Audible. Si no voy, ahí mismo me fulmina Dios. No fue una idea mía, tengo sentimiento por los de la cárcel. O leí Mateo 25 y es una obligación. Bueno, está bien que la cumplas, pero tiene que ser guiado por Dios. Recuerdo a unos jóvenes que aquí en Puebla fueron a reprender a un grupo de brujos y brujas que se habían reunido, se reúnen una vez creo al año en la plaza principal de Puebla, en el Zócalo, y comienzan a hacer cosas, y ellos dijeron, vamos a ir a reprenderlos, y nadie les dijo que no, y ellos fueron. Una de las brujas los vio y entendió qué estaban haciendo, los maldijo, y uno de ellos se rompió el pie en pedacitos, una fractura, pero así nada más de doblársele sin nada, y otro casi se muere, le dio una enfermedad, casi se muere. Y dices, oye, ¿qué pasó? Y el poder de Jesús es más grande que la de los brujos. No es una cuestión de que si es más grande, claro que es más grande. El asunto es, ¿te mandó Dios o es tu propio asunto o tu propio deseo que te lleva ahí? Porque si es tu propio deseo, vas con tu propio poder. Y fíjate que no tenemos mucho poder por nosotros mismos. El poder viene por parte de Dios. Si Dios te manda a hacer eso, no, junta a todos los brujos que quieras y te los vas a echar. Les vas a ganar, los vas a someter. Pero si tú vas por tu propia cuenta, en peligro estás. Lo que quiero dejar claro es esto. Lo importante es ser guiados por el Espíritu Santo. Si vas a hacer un ministerio es porque Dios te mandó al ministerio, pero quiero decirte algo, el ministerio te va a enseñar mucho acerca de las relaciones, cómo relacionarte con los de la cárcel, cómo bendecirlos, llevar a muchos a los pies de Cristo, orar por varios de ellos, igual si vas a los hospitales o vas a los orfanatos o vas a los asilos de ancianos, eso es muy bonito, pero nada te va a enseñar más que la oración. Pero el cristiano, eso no, como que es muy aburrido. Por eso está la visión esa de ese cuarto con ladrillos rústicos, porque a nadie le gusta tener intimidad con Dios, se aburren. Más en esta generación que como la Biblia también la llama, porque no se mueven en la fe,
Se mueven en la doctrina, se mueven en la predicación, en el hacer llorar o en el hacer reír, pero no se mueven en la fe. Entonces y ahí le dice la Biblia, esta es una generación apistos. Esto significa una generación que no se mueve en la fe. Y la única manera de moverte en la fe es porque tuviste una comunión con Dios que te marcó y te dijo exactamente lo que tienes que hacer con cada persona que vas a orar. El Espíritu Santo te dice exactamente cuál es la guerra que estás llevando a cabo en cada una de tus oraciones. Cada suceso que pasa en tu vida, en contra o a favor, lo entiendes porque estás caminando en la verdad del Espíritu Santo. Y sabes qué está pasando y sabes qué va a pasar. Y comprendes lo que está a tu alrededor y lo que está pasando a tu alrededor porque ya has estado con Dios y Dios te hace crecer, crecer, crecer. Familia, déjeme terminar con esto. No vas a ver nada de Dios sobrenatural si no oras, si no tienes comunión con Él. Vas a poder ver muchas cosas bien bonitas en los diferentes ministerios que te puedes meter en la iglesia, pero no vas a ver lo sobrenatural, a menos de que estés envuelto a través de la oración y de la lectura de la palabra, esa combinación del 1-2 perfecta. A menos que hagas eso, vas a poder ver a los ciegos ver, a los cojos levantarse, a los sordos oír. Vas a poder ver al drogadicto ser liberado inmediatamente. Vas a poder ver, como lo hemos visto en el foro, matrimonios que sencillamente se han arreglado con una oración. No hablándole sobre tu mujer debes de respetar a tu marido y tu marido debes de amar a tu mujer conforme Efesios 5, trilladísimo. No, fueron cambiados por el poder del Espíritu Santo. Vas a poder ver a tu familia caminando en lo sobrenatural, en el poder de Dios, si tú te enfocas a crecer y crecer y crecer en Dios y nunca estancarte, sino siempre, siempre, siempre buscar más de Dios. Familia, espero que esto te impulse a hacerlo y que llegues hasta la altura de nuestro Señor Jesucristo. Con unos pocos podemos cambiar el mundo, pero con unos pocos que sean iguales a Jesús y no iguales a un montón de cristianos que hay por ahí, millones, que no se parecen ni poco ni mucho a nuestro Señor Jesucristo. Te invito y te reto a que lo realices en el nombre de Jesús. Amén. Hermosa palabra que hemos escuchado este domingo del pastor Alberto García, pero que viene directamente del corazón de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, donde nos está guiando qué hacer en estos tiempos. Pero como él lo comentó, una parte esencial y una parte importante es que esta iglesia se mueva. Y por eso yo quiero invitarte ahorita que va a terminar esta reunión. Vamos a dar inicio a las 11 de la mañana en punto de la reunión Zoom de oración. Ahí podemos nosotros guiarte y sobre todo tomar tus necesidades, ya sean de sanidad física, de provisión o de las relaciones familiares, para que las pongamos en manos de Dios. Él ya las conoce, pero quiere que tú participes levantando esta oración y no dudo que va a ser contestada. A las 11 de la mañana en punto ha estado apareciendo el ID de la reunión Zoom de oración de este domingo. Quiero decirte y recordarte que este ID se va a mantener durante todo el año. Si tú lo anotas una vez, ya lo vas a tener para las reuniones subsecuentes de los domingos. Gracias por tu asistencia, te esperamos el próximo domingo en la prédica y ahora vamos a dar inicio a la reunión Zoom. Te esperamos.